a Martín Rodríguez Yebra todo lo que dejó esta semana a nivel político y lo que se viene. A mí hay mucha expectativa con respecto al viaje de Milei a Estados Unidos de que lograra esa foto tan esperada con Donald Trump. No sucedió. Finalmente no sucedió y quizás el presidente se queda sin esa imagen en términos de poder político y sobre todo económico en el marco de las negociaciones todavía difíciles, trabadas, porque falta la definición final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Bien. Buen día, buen día, buen día. Ahí te escuchamos. Bueno, decíamos, ¿no? El presidente Javier Milei en este viaje a los Estados Unidos, pero sin la foto con Donald Trump. Sí, un viaje que se improvisó, no estaba en agenda con anticipación, se improvisó el martes a última hora, se supo que iba a ocurrir con la idea de que había una ventana para una reunión informal, no en la Casa Blanca, pero una reunión informal con Donald Trump, ahí en ese club donde tiene su residencia privada Donald Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach. El presidente salió con su ministro de Economía de urgencia el miércoles, llegó el jueves para una gala en la que se le improvisó un premio que no tiene historia, digamos, no es algo que se entrega todos los años, sino que se gestionó que se le entregara un premio a Milei en esa gala, que era la excusa para que él pudiera estar ahí, y que después Donald Trump iba a llegar también a ese mismo espacio y iban a poder tener una reunión. Trump se demoró en otra actividad que tenía que ver con un torneo de golf, que es algo más caro a sus intereses particulares que otro tipo de reuniones políticas como la que fue a buscar el presidente. Finalmente no se cruzaron, no hubo foto, el presidente se volvió al aeropuerto y regresó a la Argentina después de estar apenas 24 horas en los Estados Unidos. Volvió con una estatuilla de acrílico para poner en su galería de premios internacionales, pero sin esa foto y con una sensación, si querés, complicada, o sea, que es contraria a lo que ha habido a buscar, a los intereses del gobierno, que era decir, bueno, vamos a mostrar fortaleza en medio de la turbulencia porque somos amigos del presidente de los Estados Unidos y nos dedica tiempo en medio de todo esto, y bueno, se vuelve con ese vacío que potencia, bueno, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué está pasando como para que el gobierno tenga que correr a buscar una foto y al final no la consigue, ¿no? Esa es la pregunta que queda sobrevolando, que hace que este viaje haya sido, creo que un tiro por la culata para el gobierno. Esa ausencia de foto, Martín, Vivi, no solamente se da, como decía recién Martín, ¿no? En medio de la incertidumbre por los aranceles de Donald Trump, negociaciones que encabeza quizás la Cancillería argentina en Washington para buscar algún tipo de entendimiento parcial o medio, pero sobre todo el gran peso de la negociación más importante para nuestro país y para el gobierno de Javier Milei en este año electoral, el acuerdo con el fondo que se dilata todavía. Sí, sí, sí. El gobierno instaló la idea de que tenía casi listo un acuerdo con el fondo. Eso fue sobre todo a partir del discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo. Pasó poco más de un mes y si bien ha habido anuncios en cuentagotas, una idea de cuánto va a ser el monto del que se está hablando, algunas dudas sobre, a partir de ese monto, cuánto es el que llegaría en una primera instancia, siguen sin despejarse dos dudas centrales. Una es cuál es el régimen cambiario al que va a adoptar la Argentina a partir de ese eventual acuerdo, y otra cuáles son el resto de los condicionamientos que pone el Fondo Monetario para hacer los desembolsos, ¿no? Más allá de también el cronograma, de cuánto y en qué momento llega. Todo eso ha generado, bueno, mucha reserva, mucha duda, mucha cautela entre quienes operan en los mercados. En la sociedad en general hay una sensación de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que el gobierno no logra aclarar. Y en el medio de todo eso, ajeno a la voluntad y a la acción del gobierno argentino, bueno, las decisiones dramáticas de Donald Trump en términos comerciales que están, bueno, generando un sacudón en todo el mundo que afecta, como suele pasar, a los países que tienen las mayores fragilidades, ¿no? Es una guerra entre los grandes, entre Estados Unidos y China principalmente, Europa también, a una magnitud pocas veces vista en las últimas décadas. Y por supuesto, esos temblores, al que está más flojo, y Argentina es uno de esos países que siempre está en la parte más débil del eslabón, bueno, está
está sufriendo, está golpeando adicionalmente al gobierno en un momento en el que no tiene todas las cuentas ordenadas, ¿no? O el camino despejado hacia adelante. Martín, ¿te parece que repasemos parte de lo que sucedió ayer durante la tarde-noche en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO lanzando la campaña en la ciudad de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo? A ver, quiero tu opinión sobre algunas frases que dejó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y líder del PRO. Mirá, vamos a la primera. Con toda la buena onda, porque me caen bien los dos, tanto Santoro como Adorni. Prepárense para el debate, muchachos, porque van a pasar muy mal si no se preparan. Porque acá ha salido una tigresa a la cancha. Con toda la buena onda, porque me caen bien los dos, tanto Santoro como Adorni. Prepárense para el debate, muchachos, porque van a pasar muy mal si no se preparan. Todo esto se hizo entendiendo del PRO también que la Argentina no puede ser una trinchera permanente, que tenemos que pelear por los cambios, tenemos que tener firmeza por los cambios, pero con respeto, porque tenemos que siempre mantener la esperanza de poder sumar a otros que crean en lo que estamos haciendo. Si no, esto no termina jamás. La ciudad fue, es y será con el PRO, porque el PRO es el futuro, porque el PRO ama esta ciudad, porque cada uno de ustedes está realmente comprometido con el futuro de esta ciudad. Bueno, ahí un mensaje para Adorni, para Santoro, hablando de la tigresa que salió a la cancha, haciendo referencia a los penatos. Y es así como dice Macri y Martín, la ciudad fue, es y será del PRO. No, el será está por verse, el fue es hasta determinado momento, no lo fue toda la historia, obviamente. Yo creo que Macri refleja en ese discurso un poco la disyuntiva en la que se han planteado tanto él como su primo para estas elecciones, que es decir, bueno, es una situación en la que estamos en la búsqueda de la supervivencia del PRO en el bastión que le ha quedado, después de lo que fue el fracaso en la elección presidencial. El acto refleja muy a las claras, está muy armado para sostener la estrategia con la que el PRO encara esta campaña, que es una campaña amarilla. El amarillo estaba por todos lados y se mencionaba explícitamente todo el tiempo, una idea de ofrecerle al electorado la marca, ¿no? No es una elección de candidatos en la que las estrellas sean los candidatos en la mirada del PRO, sino la marca, y por eso refleja todo el tiempo esta idea de lo hecho por el PRO a lo largo de sus 17 años de gestión en la ciudad. Bueno, es la gran apuesta, es decir, ver si los porteños que han acompañado con el voto al PRO desde el 2007 en adelante están en condiciones de valorar esa historia frente a desafíos que vienen más vinculados a este momento político, básicamente a la Libertad Avanza, al gobierno de Milei, que le impone un desafío, ¿no? Que no acepta ir a una negociación y le pone nada menos que a Manuel Adorni, que sería no solo el vocero presidencial, sino la persona que mejor representa o mejor refleja ante la sociedad la figura del propio Milei. Bueno, Macri, asume que tiene en asedio su bastión. Él da el discurso como líder, el discurso de cierre de ese acto, claramente se embandera en esa historia y muestra esta idea de equipo contra individualidad. Y por eso también este mensaje de lo que escuchábamos recién, de hablar de escuchar a otros, de aceptar que se pueden ampliar los espacios, de no cerrarse, de no gritar. Bueno, hay una crítica velada, en este caso hacia el mileísmo. Eligió ser bastante cauto Macri en ese sentido, no fue tan duro contra Milei y contra los libertarios como fue en algunas entrevistas que dio en los últimos días en televisión, y se priorizó esta idea de armonía y de un grupo político, de un partido político que te habla despacito y no te grita, ¿no? Eso es un poco lo que está queriendo ofrecer el PRO en esta campaña. También Martín con un mea culpa en un
pasaje del discurso de Mauricio Macri a la feroz interna que tuviera el PRO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que perjudicó a ambos, ¿no? No lo digo en términos personales porque Patricia Bullrich es una ministra muy bien ponderada y ahora Larreta busca su futuro político aislado, de manera independiente del PRO, pero también ha afectado el espacio de Mauricio Macri, fundado hace más de 20 años. Y te pregunto como análisis, tu análisis, si efectivamente, amén de que esta elección se nacionalizó, ¿no? Están puestos todos los ojos, la atención del gobierno nacional y también de la oposición en ganar la capital federal. ¿No crees que el PRO también termina recluyéndose en su principal bastión y limitándose más allá de la General Paz? Sin duda, el PRO vuelve al origen, ¿no? Vuelve como al vientre materno, en definitiva, después de haber sido un partido con aspiración nacional que gobernó el país y que estuvo muy cerquita de volver a gobernarlo, o por lo menos estaba encaminado a volver a gobernarlo a partir de 2023, después de ese fracaso, de esa interna que, como bien decís, Macri aludió ayer. Yo creo que no aludió tanto como una autocrítica, sino como una crítica a los dos candidatos que definitivamente terminaron fuera del PRO, Larreta y Bullrich, pero bueno, lo dejó abierto como para que uno pueda interpretar que fue una autocrítica. Sí, el PRO siente que está en asedio, que está en peligro y que necesita replegarse en aquel lugar desde el cual construyó su poder, ¿no? Y por eso le pone tanto énfasis a esta elección, por eso la separa, por eso Mauricio Macri baja de vuelta al ruedo de una campaña con un protagonismo que estamos viendo y que le vamos a seguir viendo, porque siente que si no defiende la ciudad, probablemente el destino del PRO sea quedar licuado detrás de un nuevo proyecto de la derecha argentina, que sería el de Javier Milei. Entonces, sí creo que hay un repliegue, hay una decisión de, bueno, volver a construir lo que el PRO fue, volver a ser una alternativa nacional. Sí, pero requiere primero hacer pie en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar desde el cual después puede irradiar un proyecto nacional. Martín, ¿cómo te va? A juzgar por las encuestas, todo parece indicar que las fuerzas de derecha y de centro derecha sumadas van a tener la mayor cantidad de votos en las elecciones. ¿Eso no puede redundar después en una alianza en la legislatura? ¿Es imposible? Lo que pasa es que hay mucha, sí, hay mucha inquina entre los distintos sectores, ¿no? Yo no imagino que si imaginemos un resultado en el que los Penatos saca un determinado porcentaje, Adorni otro más o menos cerca, Larreta tiene una buena porción, Marra también tiene legisladores obtenidos en la elección, digamos que hay una especie de universo de 50 y pico, 60 puntos, que era lo que habitualmente en los últimos tiempos había tenido la derecha en la ciudad, que se dividen en la legislatura. Yo no imagino todos esos actores después juntándose para hacer una alianza legislativa que apoye a Jorge Macri en los 2 años y medio que le quedan de mandato. Creo que las relaciones agrietadas que hay entre el sector de la Libertad Avanza, que en la ciudad conduce Pilar Ramírez, y el sector del macrismo se normalicen. No creo que Larreta entre como un aliado, sino todo lo contrario. No creo que Marra tenga muchas ganas de juntarse después con Adorni y compañía en la legislatura. Creo que las tensiones de esta elección y las divisiones que vamos a ver hacia adelante no van a colaborar precisamente en la gobernabilidad de Jorge Macri, sino más bien todo lo contrario. Hay que ver qué pasa en una futura elección, ¿sí? Si ese espacio que en algún momento representaba al PRO y que le permitía al PRO ganar automáticamente todas las elecciones, vuelve a reconstruirse detrás de otro liderazgo de cara al 2027. Pero creo que para eso falta mucho y vamos a ver como, sí, hay seguramente una suerte de interna por el voto que solía tener el PRO proyectada de cara a los próximos 2 años, ¿no? Pero no veo una reconfiguración rápida y fácil de todo ese sector. Martín, te dejo una última pregunta. Gracias por el tiempo. No sé si está fuera de agenda, pero está en el debate lo que sucediera la última semana, ¿no? En especial, otro traspié del gobierno en términos judiciales. 2 jueces por primera vez que no son aprobados por parte del Senado, Mansilla y Lijo. ¿Cómo queda el gobierno en esa interna? En especial con las críticas incluso del propio Lorenzetti a Mansilla en esa silla caliente que se mantiene al menos hasta el 30 de noviembre. Bueno, fue una derrota política muy, muy notable para el gobierno porque puso mucho énfasis en esa disputa,
estuvo 11 meses defendiendo la posibilidad de que el hijo de García Mansilla entre a la Corte. El presidente consumió mucho caudal político, mucho crédito político al nombrarlos por decreto. En algún momento quedó expuesto que había una negociación abierta con el kirchnerismo que le hacía algún daño reputacional, si querés, al gobierno o por lo menos al relato del gobierno. Y definitivamente termina saliendo mal, una estrategia que se condujo mal en muchos puntos del camino. Y termina, bueno, con esta votación a suerte y verdad, en la que se refleja el rechazo a los dos jueces, que, como bien decís, nunca había ocurrido que se los rechazara. Sí que no fueran aprobados candidatos que presentaban un gobierno, pero generalmente los pliegos quedaban corridos a un costado. Bueno, esta vez se decidió ir y bajarlos, también por decisión del gobierno, que no aceptó la última carta que le daban, que era retirar los pliegos y evitar una derrota tan dramática. Ahora queda la duda de García Mansilla, que llegó a jurar en la Corte. Evidentemente, su legitimidad como juez está dañada. Muchos constitucionalistas dicen que no debería seguir por una cuestión simple. Si la Constitución marca que tiene que tener acuerdo del Senado y por más que permite nombrarlo por decreto, el Senado lo rechaza abiertamente, eso le quitaría su legitimidad. Pero como no está establecido con todas las letras esta conclusión, hay una puerta abierta, hay sectores que dicen que él va a renunciar en honor a esa lógica constitucional y otros que dicen que, bueno, que lo que sí es información, que el gobierno está presionando para que se quede hasta noviembre, eso va a terminar siendo lo que él haga. Bueno, está ahora, creo que este fin de semana, en un proceso de evaluación que terminará de definir en los primeros días de la semana. Lo que sí imagino, para cerrar, es que el gobierno no va a ir con nuevos candidatos para la Corte en el corto plazo y que se va a tomar algún tiempo más para definir cómo encarar la estrategia de cubrir la Corte, si abre una negociación más amplia con el kirchnerismo o deja pasar el año electoral para ver si en el próximo turno legislativo tiene un poco más de poder para imponer candidatos propios, pero no va a ser inminente. Es una derrota que le va a quedar en el historial al gobierno. Tampoco es tan grave si uno piensa cuáles son los desafíos urgentes que tiene el gobierno por delante. No hay algo que la Corte tenga que resolver para que para el gobierno sea urgente. Martín, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Les mando un abrazo, chao. Un abrazo grande. 9 de la mañana, 24 minutos, información urgente, la teníamos de la mano de nuestro querido compañero Rodrigo Porto muy temprano hoy, pasadas las 7 de la mañana, y ya estamos listos para actualizarla. Rodri,